Hoy vamos a presentar al equipo del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, que su experiencia se denomina Creando Puentes, tendiendo redes significativas para la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de residencia. Y nos acompañan Natalia Fioretti, Tamara Ramírez y Samantha Verbé, espero haberlo pronunciado bien. Así que, cuando quieran. Bueno, buen día. En principio agradecerles este espacio, contarles que estamos muy contentas. Es nuestra primera vez como equipo, con Samantha y con Natalia, como equipo de prácticas que nos animamos a escribir y a compartir nuestra experiencia y nuestro trabajo. Nosotras somos profesoras del área de prácticas del Profesorado de Educación Especial del Instituto de Villa Regina en la provincia de Río Negro, y como decía la compañera, venimos a contarles y a compartirles algunas reflexiones muy recientes en torno a nuestra experiencia de residencia del año pasado. Empiezo así, no me voy con los tiempos. Bien, en principio, nosotras contarles que cuando pensamos en este dispositivo rediseñado en 2020, de alguna manera reconfigurando lo hecho en años anteriores, tomamos y pensamos en el dispositivo desde la idea que nos propone Sanjurjo, ¿no? Pensar, digamos, que los dispositivos en la formación docente se deben reconstruir creativamente en función de cada contexto y de los aportes que cada docente pueda realizar, ya que los dispositivos son construcciones metodológicas y son producto de un acto creativo que de alguna manera intenta articular la lógica de aquello que se quiere enseñar con las posibilidades de apropiación del estudiantado y a su vez teniendo en cuenta los contextos particulares en los que se llevan a cabo las prácticas de enseñanza. También en este dispositivo 2020, una de las cuestiones que jugó y que fue transversal al dispositivo tuvo que ver con la complejidad, ¿no? Y también sobre esto, entender que Sanjurjo nos propone entender y comprender que la complejidad de alguna manera es aceptar la incertidumbre que nos plantean las prácticas y poder pensar que esas prácticas se desarrollan en un articulado complejo entre la necesidad y la contingencia. Teniendo en cuenta todo esto y convencidas de que nuestras estudiantes tenían derecho a realizar sus prácticas docentes en terreno, que el terreno no era la materialidad de la escuela, sino que se estaba dando en condiciones de enseñanza desde la no presencialidad, y que entonces nos sucedía que a la vez que estábamos conociendo esa reconfiguración del terreno, estábamos pensando un dispositivo de formación, intentando que diera lugar a experiencias creativas y que pueda sostener un dispositivo de enseñanza desde la complejidad. Teniendo en cuenta eso, nosotras definimos como equipo de prácticas construir criterios de selección para pensar quiénes serían coformadoras, teniendo en cuenta las personas, las instituciones que estén llevando adelante buenas prácticas y que quieran y deseen, en el contexto de pandemia, asumir ese rol. Para esto, lo que hicimos fue trabajar con la supervisora de nuestra zonal, sostener conversaciones durante bastante tiempo, intentando identificar quiénes podían ser esos perfiles y quiénes podían ofrecernos su espacio también para ser coformadoras. Otra de las cuestiones fue elaborar desde el equipo de prácticas, en conjunto con las residentes, una encuesta para distribuir a la supervisión, por vía de la supervisión a las escuelas de la modalidad, con el sentido de diagnosticar cuál era la situación real del trabajo pedagógico virtual y también en esa encuesta indagar acerca de cómo se estaba desarrollando el vínculo entre familias y escuela. Por otro lado, desde la plataforma institucional, que es una plataforma Moodle, cada espacio, nosotras tenemos el espacio de
taller 4. Dentro de ese aula de taller 4 se habilitó que cada espacio curricular que conforma el equipo de prácticas ampliado, y entonces ahí se suman ciencias sociales y su didáctica, ciencias naturales y su didáctica, matemática, lengua, literatura y su didáctica, educación y TIC, abordaje pedagógico didáctico para la discapacidad intelectual y lenguaje estéticos expresivos. Cada uno de esos espacios contaba con un lugar en el aula para establecer canales de comunicación y también poder generar foros de intercambio y bibliografía que sean necesarias para este momento de trabajo de las chicas, asumiendo un desafío en conjunto con las instituciones asociadas también, ¿no? Habilitar grupos de WhatsApp como espacio de intercambio y de sostén también para poder estar disponibles de manera, de alguna manera más rápida en esa comunicación, disponer para las estudiantes un acompañamiento a través de tutorías, que para eso nos organizamos nosotras en el grupo de prácticas, y lo que empezamos a hacer en articulación con la escuela, elaborar diagnósticos pedagógicos grupales a partir de los informes de las docentes. Cada residente empezó a trabajar con su docente y lo que pensamos a esa caracterización fue incorporar cuestiones vinculadas a caracterización de la familia, el espacio habitacional, referentes a cargo del acompañamiento a las tareas, modalidad de comunicación, dispositivos y conectividad disponible. Y por último, en el caso de las chicas, de las residentes, realizar una planificación según los formatos institucionales, porque fueron muy variadas las propuestas, teniendo en cuenta cómo cada escuela estaba trabajando en el contexto de ASPO, poner a rodar esa planificación a partir de instancias remotas y al finalizar la residencia, elaborar un ensayo que dé cuenta por parte de la residente de la reflexión de la práctica en tensión, pensando en este contexto adverso y de excepcionalidad, a fin de documentar esas prácticas y que puedan ser insumo para la formación docente. Bien, una vez delineado este dispositivo de formación, a esta situación de pandemia se nos suma otro gran desafío que tuvo que ver con que las escuelas asociadas de nuestra zona de influencia estaban atravesando numerosas dificultades para poder sostener y garantizar esta continuidad pedagógica, ¿no? En este marco se nos ofrecieron espacios para que las estudiantes pudieran llevar adelante su residencia, pero sin abordar de lleno la enseñanza, centradas más bien en lo que era la dimensión sociocomunitaria que define Frigerio y Poggi. Teníamos que tomar una decisión. Este enfoque en ese momento nos orientó para basarnos en la noción de multidimensionalidad de la vida institucional. Esta exige un ejercicio cognitivo que nos permite leer las distintas dimensiones como una trama de sentidos, saberes y prácticas, y no como subáreas aisladas. A su vez, nuestro diseño curricular y el enfoque asumido por este equipo a lo largo del recorrido formativo en los talleres de la práctica de primero a cuarto año ofrece diferentes ejes propuestos para el campo de la formación en las prácticas docentes que hacen foco en cada una de ellas, por lo cual la dimensión pedagógica didáctica es la que otorga especificidad al campo en cuarto año. Desde este lugar continuamos nuestra búsqueda llevando adelante diversas instancias de trabajo colectivo con equipos del área de prácticas de otros institutos de la provincia, supervisoras, representantes de la Dirección de Nivel Superior de la provincia. Fue así que recibimos la propuesta desde la Supervisión de Educación Especial de San Antonio Oeste para trabajar con la Escuela Especial número 11 de Sierra Grande y la Escuela Especial número 18 de San Antonio, ubicadas a más de 400 kilómetros de la ciudad de Villa Regina. Es entonces que pensamos en la idea de crear puentes, tender redes, e iniciamos un interesante recorrido de construcción de vínculos interinstitucionales y confianzas, con equipos institucionales que desde el primer momento pusieron en acto la generosidad, empatía, profesionalismo, asumiendo el rol de escuelas asociadas. En medio del ciclo 2020, en un incierto contexto educativo, se movilizó la búsqueda de distintas estrategias para sostener el contacto con las y los alumnos en todas las localidades, y a nosotras nos movilizaban los 400 kilómetros de distancia. En este marco, las estudiantes residentes debieron pensar dispositivos y actividades para proponer a los estudiantes, interpretar por qué no contestaban o no realizaban la tarea, idear cómo reunirlos, cómo reunirlas, a pesar de los limitados recursos de conectividad, ajustando y modificando
sobre la puesta en marcha y poniendo en juego toda la innovación y creatividad de la que disponían. La no presencialidad en grupos de escuelas de educación especial fue motivo para desarrollar prácticas de enseñanza situadas, acordes a las trayectorias de cada uno de los niños y las niñas, a la disponibilidad de conectividad, los dispositivos y los usos de los mismos, el acompañamiento de las familias y el acompañamiento invaluable de las docentes conformadoras. Es posible pensar aquí en el desafío que debe asumir el sistema formador de docentes, tomando este escenario pandémico como objeto de análisis y reflexión pedagógica. Sami. Bueno, como reflexiones finales les queremos compartir que esta ponencia creando puentes y tendiendo redes fue para nosotros un gran desafío como equipo porque nos hizo posicionarnos en revisar nuestros propios haceres y nuestros propios saberes como formadoras de formadores, y fue también un desafío porque nos planteó volver a revisar cuáles eran nuestras utopías y nuestros ideales con respecto a nuestra labor como profesionales de la educación. Estuvimos constantemente revisando nuestras propias prácticas, siempre del marco de enseñanza-aprendizaje, en el contexto de pandemia y guiadas por un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Para qué ocurre? Para de esa forma poder ir guiando y acompañando a nuestras estudiantes en este proceso de formación. Esta propuesta para nuestro instituto fue inédita porque conectar dos instituciones con esta distancia, con todo lo que conforma también el equipo ampliado de prácticas, hizo que este acompañamiento fuera pensado desde la significatividad, pensando en la creación de prácticas novedosas, pero sin dejar de tener esta idea de construir redes significativas entre sujetos. Para enmarcar nuestro propio compromiso ético y político, nosotras utilizamos esta idea de unir voluntades y unir gente en distintos espacios y distintos formatos. Fue una fuerte apuesta también desde lo afectivo, porque nosotras sostuvimos siempre el estar cerca entre todos, y sostener las trayectorias de nuestras residentes dentro de que la labor educativa se sostiene de una malla de intenciones, de disponibilidad, de atención, de palabras. Es una sumatoria y, como dice Abramowski, de pequeños gestos que no por ser pequeños y minuciosos son para nada improvisados. Nosotros tendimos entonces un puente entre el Valle y San Antonio Oeste que nos desafió, tuvimos que sortear etapas de incertidumbre, pero logramos garantizar procesos formativos potentes en nuestras residentes y de hecho también en las otras instituciones en las que impactaron nuestros procesos de enseñanza, haciendo que en este ciclo 2021 nos volvieran a elegir como institución formadora y nos volvieran a ofrecer ese espacio para nuestras residentes. Así que bueno, nos queda sobre todo agradecer a todas las instituciones que participaron, a la supervisora San Antonio Este, a su secretaria que nos abrieron el espacio, a las conformadoras, al equipo de las instituciones que también colaboró hasta repartiendo los cuadernillos que nosotras y nuestras estudiantes habían elaborado, a todo el acompañamiento de nuestras compañeras del área de práctica ampliada que ya mi compañera mencionó, al equipo directivo y también, bueno, a todas las otras personas que de alguna forma, familiares, amigos, estuvieron ahí para que este dispositivo tan ambicioso y tan complejo se pudiera dar como se dio este año. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias al equipo por esta primera presentación de la experiencia. Volvemos a compartirles que pueden cargar sus inquietudes, consultas, comentarios a través del chat. También hay un enlace de una pizarra de Jamboard donde podemos volcar por allí lo que vamos conversando. Y ahora vamos a invitar al equipo de WADER, a Alfonsina y a Paola, quienes nos van a contar su experiencia denominada Volver a armar el espacio de práctica. Así que, bueno, las invitamos, chicas, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todas. Acá saludándolas desde Paraná. Bueno, nosotras empezamos a pensar en esta posibilidad de participar
en este espacio, que también es nuevo para nosotras, y que también en la cuestión del título, de volver a armar el espacio de práctica, tiene varios sentidos. Por un lado, estamos desde el año pasado, 2020-2021, armando el equipo de prácticas. Nosotros somos parte de la práctica 1 del profesorado de educación primaria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, que funciona en la Escuela Normal de Paraná, facultad de la que también forman parte de la Escuela Normal en sus 3 niveles y otras 2 escuelas normales rurales de la provincia, Alberdi y Almafuerte. Por lo tanto, es una complejidad institucional muy interesante, con escuelas normales con gran trayectoria, bueno, ni hablar de la Escuela Normal de Paraná, pero también las otras en la formación de maestros rurales, de muchísima trayectoria en la formación de docentes, y desde el 2011 los profesorados de educación primaria, inicial, especial, tienen un trayecto de prácticas organizados en 3 prácticas, ¿no? Nosotros estamos en la práctica 1, que hasta el año pasado tenía una sola integrante, que es Fernanda, que se va a sumar en unos minutos, y que hoy también es directora del nivel primario de la Escuela Normal. Así que el año pasado me incorporó al equipo, este año se incorpora Paola, y en ese armado también del equipo nos encontramos con la situación de pandemia y de empezar a pensar otros modos, como todos, que nos vimos profundamente interpelados en relación a qué era lo que podíamos ofrecer en este contexto y qué tipo de prácticas también se estaban desarrollando en las escuelas, y de las prácticas que se desarrollan o que se venían desarrollando en la práctica 1, de ayudantía, de observación, de realizar los primeros acercamientos y aproximaciones al campo, de qué manera nosotros desde la no presencialidad del 2020 podíamos sostener estos procesos. Así que, bueno, muchas discusiones, mucho recorrido e intercambio en relación con estas inquietudes, para empezar justamente, como imagino todos los que estamos acá, a pensar no solamente cuestiones que tienen que ver con lo organizativo y con lo tecnológico, sino con cuestiones fundamentalmente pedagógicas de la formación y de cómo garantizar ciertas cuestiones de la formación, y también desde lo humano, ¿no? Desde cómo cada uno de nosotros se vio interpelado en el contexto del 2020 por lo que nos ocurrió, y en gran parte generó mucha movilización dentro de la práctica docente, y también desde el impacto que esta pandemia y que este proceso les demandó a los estudiantes, ¿no? A cómo de pronto volver a conectarse con la formación en este proceso tan distinto. Entonces, lo que empezamos a pensar era en estos dispositivos que acercaran a los estudiantes a las primeras aproximaciones a distintos espacios de la práctica. Y trabajamos con 2 frentes. Por un lado, la educación primaria común, y trabajamos con la Escuela Normal de Paraná y con docentes que nos habilitaron desde un dispositivo, desde una plataforma específica que tiene la Escuela Normal y todos sus niveles, el trabajo con sus grupos, la presencia en las clases virtuales, la intervención en las distintas actividades que se iban dando semana a semana para los grupos, con un acompañamiento muy interesante de parte de los docentes que iban involucrando a estos practicantes en esos recorridos, previo un proceso que nos permitió ir acercándolos a los estudiantes en ese recorrido, que tenía que ver con entrevistas en profundidad con estos docentes, ¿no? Al principio las comenzamos a hacer de manera grupal y después cada uno empezó a trabajar específicamente con su coformador. Quiero mencionar en este sentido que fue un gran desafío también para los coformadores. Por un lado, la escuela cuenta con coformadores
que vienen desarrollando esa tarea con muchísima responsabilidad desde hace muchísimos años, y otros que son recientes docentes egresados de la facultad y que también en esto de ir construyendo sus primeras prácticas como docentes, Paola es una de ellas, se van construyendo también como coformadores. Entonces, son procesos formativos y humanos que me parece que son importantes de destacar, sobre todo por aquello que nos compartía Fernanda Foresi ayer, ¿no? Esto de dejarnos atravesar por las experiencias de la práctica. Creo que entre el año pasado y estamos muy interpelados en estos cambios de modalidades, desde la no presencialidad, la bimodalidad, la presencialidad plena, como se denominó en Entre Ríos, y muchas interpelaciones en relación con esto. El otro frente en el que trabajamos tuvo que ver con una primera inserción desde entrevistas y de trabajo con docentes de la modalidad de educación de jóvenes y adultos. En la provincia de Entre Ríos es un espacio al que los egresados de educación, del profesorado de educación primaria, suelen ingresar como parte de sus primeras prácticas, ya como docentes, de sus primeras suplencias. Así que nos parecía importante desde este espacio de la práctica 1 que comiencen a conocer una modalidad que es totalmente distinta, que tiene sus particularidades, una complejidad institucional interesante también, para que esté dentro de ese espectro de posibilidades laborales también para ellos, y en ese sentido también se están haciendo otras inserciones en la modalidad y en otras modalidades en las prácticas que siguen, ¿no? Así que bueno, muy desafiados con esto. Ahora Paola les va a contar un poquito de qué se trató el trabajo de este año. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero me presento, me parece importante porque tiene algunas particularidades mi presencia en el equipo. Mi nombre es Paola Correa y yo soy profesora de educación primaria reciente, egresada hace muy poquito de la Facultad de Humanidades, y me sumé este año al equipo a comienzos del año desde la figura de docente auxiliar alumna, que es una posibilidad muy significativa que brinda la facultad, bueno, como espacio de participación universitaria y de formación principalmente. Y bueno, y luego de graduarme y egresar de la facultad hace muy poquito, comencé con mi primera suplencia en la Escuela Normal de Paraná, como contaba Alfonsina, que forma parte de la facultad, y en la que estamos nosotros, bueno, trabajando en conjunto con las prácticas. Estoy en un segundo grado, así que en este momento también soy docente coformadora de las estudiantes practicantes, bueno, que están cursando en la cátedra. Bueno, contar, cuando yo ingresé como docente auxiliar alumna, ocupé distintos espacios, habilitamos grupos de WhatsApp en los que yo me pude relacionar con las estudiantes, también como contaba hoy la colega, la centralidad de poder generar un intercambio un poco más fluido en este contexto, con las particularidades que tiene. Ocupé un lugar de acompañamiento, no solamente de sus trayectorias y la situación particular de cada uno, de cada una, porque tenemos, bueno, en este momento hay un solo varón que forma parte del grupo de estudiantes, pero la mayoría son mujeres, adultas, con hijos, con trabajos, bueno, así que son trayectorias bastante complejas de acompañar y sostener en el cursado. Y bueno, también en lo académico, la elaboración de sus trabajos, bueno, brindándome acompañamiento como par y como estudiante avanzada en su momento. Y bueno, en este proceso del cursado de las prácticas, pude observar las distintas experiencias que las profesoras fueron proponiendo a las estudiantes, en este marco de resignificación de lo que son las prácticas educativas en este contexto, que en su momento tenían que ver con la observación y la ayudantía presencial, y bueno, que se fueron buscando, como decía Alfonsina, distintas estrategias desde el equipo, que tuvieron que ver con la observación y el análisis de distintos documentos, de sitios web que se fueron generando en este contexto, como por ejemplo el Seguimos Educando, el portal Aprender, que es del Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos,
el sitio web de la escuela normal, que tiene, bueno, múltiples herramientas y recursos y aspectos para ver en relación con la vinculación con las familias, en la educación en pandemia, y bueno, y también el trabajo con marcos normativos, la Ley de Educación Nacional, Provincial, el Estatuto del Docente Entrerriano, trabajos de análisis de las prácticas docentes, bueno, recuperando las categorías de prácticas docentes y de prácticas de enseñanza, a partir, bueno, del contexto de la educación en pandemia y problematizándolas en ese sentido. Se pudieron recuperar conversatorios, por ejemplo, bueno, trabajamos con aportes de Inés Dussel, de Flavia Terigi, de Horacio Cárdenas. También se recuperaron entrevistas que se realizaron el año pasado a docentes, una de las docentes de la escuela normal, para poder pensar, bueno, los ejes, las categorías que son ejes de la práctica docente 1, que es pensar, bueno, las categorías de práctica docente y las prácticas de enseñanza en este contexto particular, y poder analizar, bueno, qué desafíos implica, los vínculos pedagógicos, los sujetos pedagógicos. Y se realizaron a partir de estos trabajos prácticos, que fue la modalidad de cursado, y apostando también a la escritura de registros narrativos. Y posteriormente, como mencionaba hoy Fernanda, se pudo llevar a cabo una entrevista a docentes de la modalidad de jóvenes y adultos, que me parece algo central de destacar como algo de lo que se apuesta en la cátedra, porque, bueno, como reciente egresada puedo contar que son muy pocos los acercamientos que se hacen a otras modalidades de la educación primaria, a veces en la formación que recibimos en la facultad, así que es un espacio súper significativo porque es un espacio de trabajo que tenemos como profesores de educación primaria, y bueno, se pudieron realizar esas entrevistas que se planificaron junto con los estudiantes, proponiendo ejes de entrevistas y preguntas, con una participación activa y con un trabajo posterior de recuperación y de reflexión acerca de esas entrevistas. Y en este momento estamos teniendo la posibilidad de las prácticas presenciales en la escuela normal, que a comienzos del año no sabíamos si se iba a poder dar así, así que fue con un poco de incertidumbre de si se podría alcanzar o no. Y bueno, en este contexto soy docente coformadora en mi segundo grado y recibo a 3 estudiantes de la práctica docente 1. Ellas están haciendo ahora su observación y ayudantía presencialmente en el aula, que también tuvo sus particularidades, su inserción, ya que fue justamente en un momento donde volvimos a la presencialidad plena en las escuelas. Yo estaba recién ingresando en mi suplencia, así que nos fuimos conociendo y construyendo el espacio entre todos, como docente, con los niños y niñas, y con las practicantes que se sumaron al aula. Y bueno, también sus prácticas tienen que ver, como contaba hoy Alfonsina, la escuela tiene una plataforma virtual, que es la plataforma Arandú, donde los docentes subimos nuestras propuestas de enseñanza, nuestras planificaciones, y donde también ellas pudieron observar previamente cómo era el trabajo de las propuestas que se enviaban a las familias durante la bimodalidad en las semanas no presenciales. Así que eso es una posibilidad que brinda también la escuela. Que, bueno, otro aspecto importante a mencionar es, bueno, esta complejidad institucional, bueno, de estas escuelas que forman parte de la facultad y que son en este momento las únicas escuelas que están recibiendo a los practicantes de todos los profesorados de la facultad, que son muchos en todos los niveles, inicial, primario y secundario. Así que bueno, por eso llevó su tiempo de organización y de lograr ciertos acuerdos, y bueno, que transforman después, Fernanda quizás podrá contar un poco como directora, toda la dinámica institucional. Y ahora estamos esperando para poder brindar la posibilidad, que creo que es la primera, si no me equivoco, Alfonsina, de poder realizar prácticas de observación presenciales
en la modalidad de jóvenes y adultos en esta cátedra del profesorado. No sé si Alfon o Fer, si quieren comentar algo más sobre eso. Sí, bueno, buenos días. Para ya ir cerrando nuestra exposición, en principio me voy a presentar. Mi nombre es Fernanda Arzualde, soy integrante de la Cátedra Práctica Docente 1 del Profesorado de Primaria de la Facultad de Humanidades, dependiente de la UADER, junto con Alfonsina y con Paola hemos conformado este equipo. Y bueno, y justamente que tiene este equipo que tiene algunas singularidades, ya que bueno, como Paola estaba contando, ella es, además de integrante de la cátedra, docente de la escuela normal de nivel primario, y en mi caso yo también integro el plantel docente de la escuela normal. Estoy cumpliendo funciones como directora en la institución, con lo cual este año ha sido un enorme desafío, tanto desde la cátedra como desde la gestión directiva, esta inserción de las alumnas, en principio de manera virtual, sincrónica y asincrónica, y luego ya en esta última etapa en lo que ha significado la presencialidad plena. La escuela tiene, digamos, esta particularidad de depender de la facultad, y eso de alguna manera nos permite poder trabajar en forma articulada con los estudiantes que están cursando las distintas cátedras de práctica, y a su vez poder ir articulando la coformación docente junto con la Secretaría Académica y con la facultad. Y en ese sentido, desde la cátedra, nosotros nos hemos formulado algunos interrogantes que hemos planteado justamente en esta ponencia al inicio del ciclo lectivo, que quisiera compartir en este momento con ustedes, y uno de esos interrogantes tiene que ver con cómo y de qué manera ofrecer una formación que oriente al campo de las prácticas en sus distintas modalidades. Y es allí donde hemos transitado distintas instancias que muy bien describían mis compañeras, desde la no presencialidad, desde lo que ha sido el análisis de las propuestas educativas, la plataforma Arandú, lo que ha significado la realización de entrevistas, por supuesto la lectura y análisis de la bibliografía que la cátedra propone. Otro de los interrogantes que nosotros también nos planteábamos tiene que ver con qué procesos están protagonizando los docentes en la escuela y cómo acercar a los estudiantes a estos contextos. Y en ese sentido, nosotros valoramos muchísimo, sobre todo lo que ha sido esta última etapa en el dictado de la cátedra, en la cual nuestros estudiantes han podido asistir de manera presencial a la institución, y eso ha marcado evidentemente una diferencia significativa en su experiencia de formación. Si bien justamente veníamos acercándonos de manera no presencial, en esta última etapa vemos un avance cualitativo y cuantitativo, en lo que significa poder analizar, reflexionar sobre los aportes teóricos a la luz de la praxis, y poder vivenciar lo que es la práctica docente
en un determinado contexto, que en este caso es, bueno, la Escuela Normal de Paraná. Eso para las alumnas, de acuerdo a lo que ellas nos manifiestan, ha sido altamente positivo. También destacar que desde el lugar de la coformación, para los docentes coformadores, es una experiencia que les permite fortalecer su praxis, fortalecer su formación desde lo que implica para la tarea de un coformador, en tanto puede brindarle a los estudiantes su experticia, sus conocimientos, sus fundamentos, su acervo cultural en la institución y demás aspectos que sin duda contribuyen a que la cátedra, el trayecto por la cátedra se enriquezca. Otro de los interrogantes tiene que ver con cómo interpelar los discursos y las prácticas de los docentes, y en ese sentido hemos brindado espacios de ateneos junto con los docentes, coformadores y las practicantes para poder conversar sobre distintos aspectos que hacen a la práctica docente y a la práctica de la enseñanza. Y finalmente, el último interrogante que nos planteamos tiene que ver con de qué manera reconfiguramos el espacio de las prácticas en este contexto de no presencialidad, presencialidad, bimodalidad. Y creo que, bueno, de alguna manera en esta breve exposición hemos podido hacer un recorte de lo que ha sido tanto en el ciclo lectivo 2020 como en este presente ciclo lectivo 2021, este desafío que tiene que ver con justamente este dictado de la cátedra en un contexto muy particular de pandemia. Bueno, de mi parte nada más. Alfonsina, no sé si vos querés agregar algo más. Me parece que ya estamos dentro del tiempo pautado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Sí? Ahí aparecen algunas preguntas en el chat, algunas reflexiones. Las animamos a hacerlo para favorecer este intercambio. Bien, pasamos por Villa Regina en esta mañana del sábado, fuimos a Entre Ríos y ahora vamos a una lluviosa mañana en Bahía Blanca, ¿sí? Vamos a presentar al Instituto Superior Juan 23 con su ponencia, buscando otros recorridos, animarnos a transitar experiencias otras. Bien, en primera instancia, bueno, como decía Vero, somos del Instituto Juan 23. Voy a intentar volver a compartir pantalla, que intenté hacerlo recién. Mientras tanto me presento, soy Ana Samuel, profe del espacio de la práctica 4, y bueno, con un equipo de docentes del equipo de cátedra de práctica y con algunos estudiantes venimos a compartir con ustedes, bueno, una experiencia que empezamos a delinear en este 2021, muy entrelazada con lo que veníamos pensando en el 2020, pero bueno, buscamos, digamos, es una experiencia que está en construcción, diríamos, porque hay algunas cuestiones que fuimos ensayando y que queremos seguir sosteniendo y otras que sabemos que, o pensamos que las vamos a poder ir modificando en los años que vienen. Les compartimos este videito que es muy cortito, como para ponernos en tema. La dejo aquí. Muy bien. Mira. La va con doble R. No, con una sola. Gira. Mira. Muy bien, ya descubriste dos. Para acá, ¿qué es esto? Ah.
Nelson. Ya casi, ya casi. Mira, 1, 2 y 3. Casi, ahí va. Ahí empezó. Ahí está. No, el dedo no, Maxi. Maxi. Bien, bueno, como brevemente presentaba ahí el video, esta es una experiencia que bueno, que a partir de la pandemia del 2020 y del 2021 empezamos a intentar transitar. El nombre de la experiencia, o este primer modo de nombrarla, fue buscando otros recorridos, animándonos a transitar experiencias otras. Y en realidad el nombre también, como les pasaba a ustedes, tiene algún sentido que buscamos seguir explorando por allí, que tiene que ver con un campo de reflexión y indagación, partiendo de esta mirada descolonial, ¿no? Tomando algunas ideas que tienen que ver en esta lógica con, bueno, esos saberes otros, ¿sí? Esos, podríamos decir, pensares, sentires, conocer, esos nuevos modos, o en realidad no nuevos, sino aquellos modos que nos pueden conectar con una mirada ya no eurocéntrica, propia de una lógica civilizatoria, sino que buscamos poder construir a partir de aquello que emerge en las fronteras, en los bordes, en las fisuras. Desde esa lógica surge esta experiencia del campo, digamos, de lo que sería la práctica docente del 4º año, donde como equipo nos congregamos profes y estudiantes del 4º año, desde el espacio de la práctica y de los ateneos didácticos, y que de alguna manera buscamos resignificar, ¿no? El acto educativo y, digamos, acercarnos a un contexto por fuera de la educación formal, ¿no? Que es en este centro vicentino, que está ubicado en un barrio que se llama 9 de noviembre, acá en la ciudad de Bahía Blanca, que es un centro en el cual la Asociación Internacional de la Caridad, la AIC, desde hace un tiempo viene trabajando, y este centro nos ofrece digamos, a partir de la pandemia, emerge esa necesidad de, bueno, muchos niños que por distintas razones se vieron desvinculados, ¿no? O no pudieron vincularse con su escolarización, con su escuela, con su senio, de la mejor manera. Y en muchos casos esas escolaridades se vieron interrumpidas. Entonces en este 2021 emerge una necesidad y como equipo buscamos empezar a pensarla, ¿no? Entonces, desde ahí nos sumamos a lo que el centro ya venía trabajando y apostamos a un espacio de residencia y de práctica distinto. Sí nos parecía importante que en este contexto era vital para poder transmitir la experiencia, traer las voces y construir a partir de las voces de nuestros estudiantes, que son quienes lo transitan y asisten en lo cotidiano, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, hay algunas de las chicas que nos están acompañando, Milagros, Ailín, Agostina, hay, digamos, son muchas más, pero bueno, ellas hoy van a poner voz a lo que sus compañeras fueron también transitando, y brevemente nos van a compartir un poquitito, chiquitito de su experiencia. Hola a todas. Tengo la cámara apagada por una cuestión de conectividad. Bueno, como decía Ana, en lo personal mi experiencia con el Centro Vicentino está siendo súper enriquecedora. Algo que mientras veía el videito pensaba es esto de que el Centro Vicentino me ha regalado la posibilidad de ver de manera más explícita la heterogeneidad, ¿no? Que muchas veces encontramos en nuestros espacios, y también la posibilidad de por ahí tener una mirada de la educación desde otro lugar, ¿no? En esto de la educación no formal. Y
y también me desafía, ¿no? Como a trabajar de maneras, digamos, en sintonía a la vez con todos esos alumnos y esas alumnas que vienen de distintos contextos, que aprenden diferente, y creo que eso es un gran desafío que se nos ha presentado a muchos este tiempo de pandemia, ¿no? Estoy sumamente agradecida y creo que el espacio del Centro Vicentino me enriquece y me hace crecer desde ese lugar. Gracias, Ailín. Al igual que lo que compartía Ailín, es una experiencia que nos da mucho y que también nos pone a prueba todo el tiempo. Sentimos varios desafíos, quizás al principio teníamos unos ideales que después nos dimos cuenta que no eran los reales a la hora de trabajar. Nos pasaba que, bueno, a la hora de trabajar, nosotras vamos 2 veces a la semana, trabajábamos un contenido el martes y el jueves lo teníamos que volver a retomar por cuestiones de que los chicos no recordaban lo que veíamos. Sobre todo en el tema de la alfabetización se nos está haciendo muy complejo poder trabajarlo con continuidad. No es el caso en el área de matemática, por ejemplo. Y bueno, es un contexto que vemos que se nos hace difícil también el acompañamiento a estos aprendizajes, porque si bien nosotras vamos 2 horas, 2 veces por semana, después queda ahí. Leemos cuentos y no se trabaja por fuera más de eso. Si bien somos conscientes del contexto en el que estamos trabajando, pero también tenemos en cuenta estos acompañamientos desde sus casas, que no es el que en este momento les está ayudando a poder continuar con sus trayectorias escolares, como en el caso de la alfabetización, que es algo tan complejo en lo que lo estamos notando en nuestras prácticas. Bueno, yo formo parte del equipo de docentes que acompañan a las alumnas y a los alumnos de 4º año de profesorado. Como bien dijo Ana, para nosotros como docentes formadores también fue un desafío poder generar un espacio donde las chicas en este año pudieran realizar una especie de residencia, ¿no? Y bueno, gracias a que el Centro Vicentino nos abrió las puertas, pudimos llevarlo adelante. Un desafío para las chicas, pero también un desafío para nosotras como docentes. Lo que nos propusimos fue fortalecer a nuestras alumnas en una concepción de educar respecto de que sea para ellas un acto social, ¿no? Que implique un compromiso en particular con contextos vulnerables, ¿no? Que es el lugar donde ellas ahora están desarrollando sus tareas. Dentro de los ateneos y dentro de la práctica se gestaron encuentros en donde las chicas pudieron plasmar esas problemáticas que iban surgiendo, como decía Mili recién. Bueno, ellas llevaban en principio hicieron un diagnóstico inicial, viendo de qué se trataba el centro, cuáles eran los niños que aloja el centro allí, de qué manera se está trabajando, porque como decía Ana también, no es que es un trabajo que nosotros comenzamos, sino que viene ya gestado de hace muchos años, y nosotros lo que hicimos fue, digamos, reacomodarnos, ¿no? A lo que se estaba trabajando en ese lugar. Entonces, bueno, a partir de un diagnóstico inicial, las chicas fueron realizando planificaciones para poder implementar con las alumnas y los alumnos que asisten al centro, y bueno, allí se encontraron con las primeras dificultades, ¿no? Que plantea el contexto. Una de las chicas en un encuentro decía, a veces uno está acostumbrado a formalmente realizar una planificación, ir a la escuela y llevarla a cabo, y esto es lo que no sucedió en el centro, casi nunca sucedió, ¿no? Las chicas dan fe de esto, porque nos encontrábamos con otras situaciones, ¿no? Que tienen que ver también
con qué conocimientos previos cuentan los alumnos. Yo planifiqué y resulta que, y además con las demandas, ¿no? Con las demandas que se encontraron las chicas. Demandas que venían de la casa, de los papás, ¿no? Que pretendían que los niños y las niñas resolvieran lo que las señas de la escuela les estaban pidiendo, ¿no? Y ahí uno se encontraba con este dilema de, bueno, las chicas querían implementar o sea, enseñar, ¿no? Para que los niños aprendan, y se encontraban con esta disyuntiva de la demanda de hacer para cumplir, ¿no? Entonces, bueno, se encontraron con todas estas demandas, y lo que intentamos hacer desde los espacios de formación fue traer todas esas problemáticas, ¿no? Amasarlas un poco, poder hablarlas, poder cuestionarlas, poder problematizarlas y transformarlas, ¿no? En objetos de estudio y reflexión, para que verdaderamente la experiencia sea enriquecedora para las chicas en lo que es la formación docente. Así que bueno, desde los ateneos y desde la práctica, fuimos sosteniendo y acompañando a las chicas en estas cuestiones que iban surgiendo, ¿no? Y en esta problematización preguntarnos también, en estos contextos en particular, qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a enseñar? Y entonces, bueno, si bien el diseño curricular nos plantea ciertos contenidos y ciertos objetivos desde las diferentes áreas y demás, poder reacomodar nuestras propuestas a las demandas. Obviamente siempre teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es enseñar, ¿sí? Pero bueno, respondiendo a los emergentes que fueron surgiendo allí con los alumnos y las alumnas del Centro Vicentino. Así que bueno, básicamente eso fue, digamos, la forma en que fuimos trabajando desde los diferentes ateneos y también desde la práctica, ¿no? Un trabajo como muy profundo de reflexión en cuanto a todo lo que iba surgiendo en el centro y en el trabajo con las chicas. Bien, y bueno, en ese sentido proyectamos continuar concurriendo al Centro Vicentino, proyectamos en los próximos años concurrir desde la práctica, desde los ateneos, con las alumnas, con los alumnos, y bueno, seguir en este camino de desafío y de construcción. Y simultáneamente en el Centro Vicentino nos recibieron desde otros espacios, desde el primer año con la práctica docente del primer año de la carrera del profesorado de educación primaria, y desde otras materias en proyectos articulados que pudieron implementarse con los chicos del centro, proyectos lúdicos, desde el taller de juegos, desde la materia psicología del aprendizaje y del desarrollo, desde el taller de ciencias naturales, veíamos algunas experiencias ahí en el videíto, y también desde arte y educación, desde el taller de lectura y escritura. Por lo tanto, los alumnos de primer año también están acercándose en estos momentos al centro, respetando bueno, burbujas y distanciamientos y todo lo que corresponde al protocolo durante este año también, pero ya vivenciando ese espacio del barrio, y también bueno, en contacto con las alumnas de cuarto que están funcionando, también como docentes coformadoras, si se quiere, en estos momentos, acompañando a estos chicos, a estos compañeros de primero. Por lo tanto, bueno, es un lindo trabajo de articulación entre docentes y estudiantes de distintos años, también desde el área de segundo año de matemática, están proyectándolo. Por lo tanto, bueno, ha sido un espacio de crecimiento, es un espacio de crecimiento para todos en ese sentido. Bien, no sé si quieren comentar algo más, Ana, Luján, chicas. Quizás como para cerrar y simplemente esbozar, que es algo que también venimos en proceso, tiene que ver con, bueno, las articulaciones con las escuelas del sector del centro, porque un segundo paso en el desafío fue poder vincularnos con las escuelas a las cuales asisten estos niños y niñas
que van al centro y bueno, y en las escuelas del sector haciendo encuentros de intercambio de trabajo con los equipos de orientación escolar, con los equipos directivos, con las docentes digamos, desde una coformación indirecta, ¿no? Las docentes de cada una de esos niños y niñas para intercambiar secuencias, actividades, modos de trabajo que nos permitan también ir, bueno, favoreciendo estos múltiples y diversos aprendizajes. Y cerramos aquí para poder llegar al momento más rico que entendemos que va a ser el tiempo de intercambio al final de cada exposición. Le damos el paso entonces muchas gracias a la gente del Juan, a las estudiantes y a las profes, y le damos el paso a el equipo del profesorado en artes visuales, IPAD número 4 de la localidad de Tandil. Ahora nos vamos para las sierras, pero seguimos recorriendo. Y recibimos entonces a Andrea, quien nos va a compartir su experiencia que se denomina Repensar las intervenciones docentes en artes visuales. Así que, Andrea, habilitamos a todas. Este espacio para yo hice una presentación, vamos a ver si funciona. Les quería comentar mientras se va subiendo la presentación. A ver si tengo suerte. Yo soy de Tandil, estoy en 2 instituciones de artes visuales. Les quería comentar sobre todo la modalidad, porque estamos en una situación, por ejemplo, en el IPAD número 4 en Tandil, nosotros estamos ubicados en la estación de trenes, para que ustedes se den cuenta, además de la complejidad de la pandemia, donde estamos, digamos, dando clases. Porque es una de las cuestiones claves si uno piensa en la formación artística docente, para de alguna manera decir, bueno, ¿cuáles son los espacios adecuados para experimentar, ¿no? Vivir la experiencia docente? Y artística específicamente en toda su diversidad, ¿no? Que es las artes visuales. Esa es la situación. Yo en esa institución estoy en primer año, por lo tanto estamos acompañando, iniciando el camino a la formación docente y de alguna manera también ir como revisando la propia biografía escolar y a su misma vez la propia, no sé si se ve bien, a ver. Sí, perfecto. Si se ve, es como que empezamos a recorrer el camino y a ver si la elección es la que ellos piensan, consideran y demás. Y por otra parte estoy en cerámica, que también tiene una particularidad muy importante porque es una cursada, se cursa los martes y los sábados, de 8 de la mañana a 10 de la noche, para aquellas personas que, bueno, que pueden en esa modalidad. Que generalmente vienen muchas chicas de la región, por la modalidad de cursada, que eso también fue como con la pandemia un impedimento a la hora de cursar las materias específicas, ¿no? Aquí, bueno, en el segundo año. Yo en este caso soy la docente especialista por la formación en artes visuales, pero bueno, también tengo la formación en ciencias de la educación, por lo cual tengo también como otra mirada y trato de alguna manera incorporarlo para acompañar a las docentes, a las futuras alumnas docentes en formación en arte, más que nada de acercarnos y de poder visualizar. Antes de la pandemia lo que hacíamos era como una primera aproximación al aula, a problematizar un poco el rol del docente en artística y ver, digamos, los desafíos que implica ser docente de arte dentro del nivel primario. Nosotros hacemos la lectura, en este caso, en los primeros años, en el nivel primario, por lo cual hacemos como la mirada institucional, generalista, y después nos abocamos a la mirada sobre el rol del docente de arte. Aquí lo que primero problematizamos es esto del arte como experiencia escolar, porque bueno, cuando uno piensa en la formación docente y artística, piensa en que el docente de arte, bueno, le gusta la parte artística, pero también no hay que olvidarse de la parte pedagógico-didáctica, ¿no? Que es una de las cuestiones que a veces están en tensión en los mismos alumnos de formación. A veces nos gusta más lo artístico y a veces somos conscientes de que, bueno, vamos a ser docentes de arte, por lo cual hay que problematizar también una de las cuestiones claves que es el arte como experiencia escolar, porque no es lo mismo la experiencia artística que uno experimenta como artista, sino que, bueno, hay que ver, digamos, la experiencia escolarizada, que eso Augustowski
que es una de las autores referentes, nos ayuda mucho a problematizarlo y de alguna manera hacer un recorrido sobre esas distintas concepciones que hay sobre el aprendizaje artístico y entender el arte como conocimiento, porque también es una de las cuestiones que, bueno, desde los lineamientos de la Dirección de Educación Artística y también nosotros como docentes tenemos que posicionarnos para dar cuenta de que, bueno, el arte es un conocimiento, por lo tanto implica profundizar en estos aspectos que señalan en el diseño curricular o en los documentos sobre la cuestión que no es solamente la mirada sobre la producción, sobre el hacer, que muchas veces se tiende más a lo recreativo o a lo, digamos, a la cuestión meramente expresiva, sino que implica esta mirada sobre la cuestión del entorno, del contexto y la cuestión de la interpretación, por lo cual implica esta mirada de la relación teoría y prácticas entendida al arte como una praxis, ¿no? Que implica no solamente el hacer, sino una cuestión de pensamiento y reflexión. ¿Van viendo bien? ¿Y se escucha? Sí. Porque yo no las veo. Sí, sí, perfecto, Andrea. Después, bueno, con el desafío del contexto de pandemia, nosotros, escuchándolas a las otras intervenciones, lo que nosotros compartimos y en algunos aspectos también señalábamos, tenía que ver con esto de decir, bueno, ¿cómo nos acercamos? Como ahora no podemos ir a la escuela y visualizar cómo se desarrolla la experiencia artística en las aulas, ¿cómo nos acercamos? Bueno, de alguna manera nosotros lo que estamos trabajando, porque pese a que en provincia de Buenos Aires está la presencialidad plena, por protocolos todavía los primeros años de las carreras primero y segundo no estamos asistiendo a las escuelas. Por lo cual nosotros, bueno, tratamos de acercarnos a las trayectorias docentes a través de las narrativas, de entrevistas, y a su misma vez solicitamos esto para abordar estas distintas cuestiones que están señaladas de pensar las intervenciones docentes en arte y leer un poco el diseño curricular, entender la enseñanza como hipótesis de trabajo, el tema de cómo la tecnología es un recurso, pero también es un medio de enseñanza en el marco de la pandemia. Pudimos de alguna manera acercarnos a los docentes a través de entrevistas que nos cuenten sobre su biografía laboral y formativa, y a su misma vez ir como metiéndonos en los primeros interrogantes. ¿Qué implica ser docente? O sea, implica pensar las intervenciones, bueno, cómo se piensan esas intervenciones artísticas, qué recursos utilizaron, qué cuestiones piensan a la hora de pensar las secuencias didácticas en el marco del vínculo pedagógico en contexto de pandemia, cómo se releyó el diseño curricular en el marco de la priorización de los contenidos, y sobre todo, bueno, cómo se fue reconfigurando esto de la evaluación en pandemia y la experiencia artística y el uso de las tecnologías, ¿no? Cómo de alguna manera es un recurso muy importante, porque a veces nosotros antes de la pandemia lo utilizábamos, pero bueno, se instaura como un medio de enseñanza también y de comunicación. En este marco lo que nosotros hacemos es, bueno, trabajar en conjunto con mi compañera de generalista, esta cuestión de las condiciones y tradiciones de la enseñanza plástica, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando uno trabaja las distintas enfoques de la enseñanza, estamos trabajando sobre distintos discursos y prácticas que no solamente atraviesan al docente específicamente de plástica, sino a todos los actores que conforman el espacio escolar, sumada a la comunidad educativa, padres, familias, responsables, los otros docentes de otras áreas y las maestras de grado, ¿no? De alguna manera, bueno, cómo se va problematizando estas cuestiones. Y una de las docentes del marco teórico que nosotros utilizamos es Rux, que habla de la enseñanza de artes visuales, y dice, bueno, cómo es el rol docente de alguna manera atravesado por esta cuestión difusa que a veces no se encuentran, digamos, para delimitar la tarea, cómo la significamos, cómo la sostenemos, que tiene que ver con esto de decir, bueno, cómo nosotros entendemos socialmente el rol del docente y que muchas veces no está solamente circunscripta a la labor que hace en el aula, sino que, bueno, se reconfigura por esta cuestión que se pone en tensión, ¿no? Que es una construcción social. A su misma vez, desde la parte especialista, nosotros lo que hacemos es problematizar esto de lo visual y la visualidad como práctica humana, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en línea, digamos, desde una mirada integradora
de esto de la importancia del lenguaje artístico, del lenguaje visual, pero a su misma vez esto de la apreciación y la creación en el marco de una integración, ¿no? Que a veces, muchas veces estamos pensando a veces en el abordaje del lenguaje visual específico, decir, bueno, vamos a trabajar textura, formas y demás, y nos olvidamos muchas veces la lectura de imágenes en sentido amplio y en su complejidad, ¿no? Porque no es una cuestión tampoco que es tan fácil decir, bueno, delimito los colores, la forma y demás, sino que, bueno, uno tiene que, de alguna manera, ampliar esa mirada sobre el arte como conocimiento y todo lo que ello implica, ¿no? En el marco de este reconocimiento del arte como conocimiento específico, capaz de ser enseñado y aprendido, trabajamos distintas líneas que nos ayudan a, de alguna manera, ampliar este concepto del arte, que muchas veces uno lo circunscribe a la pintura, al dibujo o a la cuestión de escultura, sino que implica ver otros aspectos y el aporte del arte en la formación ciudadana, ¿no? Y entendida el arte como derecho, ¿no? Por eso está el arte dentro de las escuelas en el marco de la ampliación de experiencias artísticas. No solamente de artes visuales, que en el caso mío, de nuestros espacios, sino que hay otras experiencias que los niños tienen que, de alguna manera, acercarse. Y todo lo que implica el reconocimiento del arte contemporáneo como hecho artístico. Vieron que también la complejidad del campo artístico hace de que el concepto de arte se vea amplificado y nosotros, de alguna manera, como docentes, tenemos que ser conscientes y reconocer, digamos, esta amplitud del concepto de arte y qué sería considerado arte, qué no, cuándo hay arte, dónde hay arte, que de alguna manera también problematiza la formación específica artística. Nosotros también hacemos como una lectura de los distintos sentidos de la educación artística, lo que nos permite a nosotros llegar a entender el diseño curricular actual y los documentos del arte como conocimiento. Dice, bueno, hace como un recorrido de los distintos enfoques de la enseñanza y esto nos ayuda a decir, bueno, la importancia de esta mirada integradora, ¿no? y problematizadora de lo que implica la experiencia artística. Acá lo que no les señalé al principio es que, bueno, las imágenes que están acá compartidas es de Felipe Noé, que tienen que ver con el concepto de caos. Vieron que el artista lo que hace es, de alguna manera, trabajar el concepto de caos y no como anteposición al orden, sino que, bueno, habla un poco de la cuestión integrada y articulada que hay entre el orden y el caos. Por eso elegí esas imágenes. Por eso lo que nosotros planteamos desde los espacios de la práctica en artes visuales es ir como pensando y de alguna manera tratar de dar ciertas respuestas provisorias, por supuesto, porque es el inicio de la carrera, pensar en esto de decir, bueno, a partir de las entrevistas, de la lectura de distintas intervenciones docentes que las docentes nos comparten y nos muestran su etapa de planificación, el proceso de desarrollo, que a veces hacen como, me olvidé de compartir algunas imágenes o videos, del proceso de enseñanza y de evaluación que ellos hacen, es decir, bueno, ir pensando en estas preguntas y de alguna manera iniciar como el proceso de reflexión-acción de la formación docente, ¿no? ¿Qué responsabilidades están implicadas en el rol docente de arte? ¿Qué lugar ocupa la escuela hoy aquí? Y pensar también en los sujetos que aprenden, cuáles son, digamos, sus intereses, cuáles son sus, digamos, sus preocupaciones, qué es el arte, qué y cómo enseñarlo, cómo incorporar las tecnologías en la enseñanza del arte, decir, bueno, no solamente para sacar fotos de las producciones, sino decir, bueno, cómo lo utilizo como medio de enseñanza, si se hacen tutoriales, si se hace como un intercambio con los alumnos, si los mismos alumnos después se graban y muestran sus producciones, y sobre todo, una de las cuestiones claves de la mirada especialista es cómo educar la mirada artística. Ese sería como alguno de los tantos interrogantes que van surgiendo y que, bueno, que uno en la formación inicial trata de alguna manera abrir camino y que las alumnas de alguna manera puedan ir como pensando y elaborando a veces como preguntas o respuestas provisorias, digo, ¿no? Es decir, bueno, cómo pensarnos nosotros en un futuro como docentes de plástica en las escuelas primarias. Y bueno, en el marco del contexto de COVID, que antes era el aislamiento
y ahora después fue en su momento el distanciamiento, hasta llegar, bueno, a la presencialidad cuidada y hoy plena, ir viendo cómo desde la dimensión organizativa del trabajo educativo, poder analizar esto de los proyectos institucionales y áulicos, la planificación, el seguimiento y la evaluación, es decir, bueno, cómo podemos ir viendo a partir de los distintos insumos que podemos tener, y que sean entrevistas, que sean propuestas, proyectos de clase, proyectos del área, ir viendo cómo se da esta cuestión de la enseñanza de las artes visuales en las escuelas, ¿no? Y el desafío que eso implica. Bueno, para ir como... ¿Ahí se escuchó bien? ¿Se vio bien? Sí. Sí, sí. Muy bien. Y después otra de las cuestiones que nosotros actualmente estamos como de alguna manera, que siempre es una de las cuestiones claves dentro del área artística, es repensar esto de decir, bueno, ¿cuál es el lugar del arte dentro de la escuela a partir de las múltiples concepciones que tienen todos los actores institucionales, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el lugar que le da el directivo? ¿Cuál es el lugar que le da la maestra de la seño de clase, de grado? ¿Cuál es el lugar que le da el auxiliar, el equipo de orientación y demás? En el marco de la pandemia, cómo se fue de alguna manera reconfigurando la experiencia artística, ¿no? Como pasó con todas las áreas y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y decir, bueno, cómo de alguna manera nosotros vamos viendo cómo el docente de arte da cuenta de esto que plantea Eisner, que es otro de los autores referentes, decir, bueno, cómo se da la artisticidad dentro de la tarea docente en el marco de la pandemia. Sería como el gran interrogante que nos planteamos y estamos de alguna manera leyendo a través de las narrativas docentes desde el inicio. Después, otra de las cuestiones que estamos trabajando en segundo año, vieron que en tercero y cuarto ya empieza la preocupación por la planificación de las actividades o secuencias didácticas, y bueno, en segundo año lo que nosotros planteamos es esto de decir, bueno, vamos a leer y pedir a las docentes coformadoras que nos compartan su proceso de planificación que tienen en cuenta, qué cuestiones, qué proyectos están desarrollando, cosas que ellas vayan viendo cómo se va leyendo el diseño curricular, qué cuestiones va pensando el docente de plástica a la hora de pensar propuestas, ¿no? En esa línea es como la intervención que nosotros tenemos en Tandil en los primeros años, y de alguna manera, bueno, también vamos acompañando en esto de la formación docente artística, que el alumno muchas veces dice, bueno, me gusta lo artístico, quiero ser artista, pero también hay que pensar esto en línea con la formación pedagógica, que a veces es relegada, pero es el primer espacio de salida laboral que tienen los docentes de plástica, ¿no? Pero bueno, eso sería como la cuestión a grandes rasgos, no sé si después lo vamos a conversar en el intercambio. Gracias, Andrea. Gracias. Hermosas imágenes, las que nos compartiste también, las que nos trajiste. Bien, escuchamos entonces ahora y compartimos, así después abrimos el intercambio al último equipo, que es el equipo de Luis Beltrán, ¿sí? Que nos propone la experiencia que se denomina Múltiples Voces de la Práctica Docente, y nos acompañan Eliana y Vanessa. Así que las escuchamos. Gracias, Verónica. Bueno, buen día a todos y a todas. Estamos acá con Eliana presente y vamos a compartir esta experiencia que la denominamos, como decía Vero, múltiples voces de la práctica docente, una experiencia que recuperamos desde el año 2020, desde el campo de la práctica en el profesorado de educación primaria. ¿Y por qué un poquito sobre esta denominación, estas perspectivas, las voces de esta experiencia? Porque pudimos recuperar para este escrito las voces de la estudiante, que está Eliana, en el 2020 fue estudiante, hoy ya es compañera, ya es colega. La profesora coformadora que recibió a Eliana y a sus compañeras,
a la formadora Noelia, que bueno, hoy no está presente acá, y también estuve presente acompañando este proceso desde la coordinación de la formación inicial. Yo soy profesora de práctica, pero en este momento estoy en la coordinación de la formación. Así que bueno, un poco contarles esto, lo que nos sucedió cuando nos encontramos sorprendidos por esta pandemia, que allá creo que la mayoría a un 31 de marzo 2020 consideró, pensaba o tenía la ilusión de que íbamos a regresar a las instituciones educativas. Y bueno, pasaban los días y nos encontró Abril organizando, digamos, reorganizando esta vida institucional en los entornos digitales. Y también nos encontramos con esto de qué íbamos a hacer en el campo de la práctica, si bien los espacios curriculares del campo de la formación general y de la específica ya venían trabajando, digamos, en la plataforma, en el campus virtual, se nos sumaba este interrogante que íbamos a hacer con el campo de la práctica, ¿no es cierto? Que también tuvo lugar en las plataformas virtuales, pero bueno, teníamos que contemplar este formato que hacíamos con el trabajo de campo. Entonces empezó allí un proceso, digamos, de reconstrucción y también de poder deconstruir estas alternativas, posibilidades, posicionamientos, concepciones de la práctica docente. Fue un año, bueno, como a todos nos atravesó, un año muy particular, en la que veíamos estas necesidades, estas ausencias en nuestros estudiantes, algunos con algunas posibilidades y otros con limitaciones. Y desde el primer momento que nos sorprendió esta pandemia, nosotros como trabajadores de la educación, teníamos bien en claro que debíamos darle continuidad pedagógica a la formación docente. Y nos íbamos de la mano en esto en lo que nos planteaba Dussel, ¿no? Que necesitábamos sostener la escuela, la educación por otros medios, y sabiendo y pensando que esos medios aún son desiguales, pero sí dependía de nosotros el querer enseñar y no acrecentar o profundizar esa desigualdad. Entonces comenzamos a reunirnos en los consejos de formación inicial, donde participaban los 10 coordinadores de formación de los institutos de la provincia de Río Negro, en la que allí formamos, digamos, como una comunidad de práctica, de reflexiones, de experiencia y de cuestiones que nos iban atravesando, y nos preguntábamos esto, cuáles eran los contenidos que los estudiantes de la formación docente hoy necesitaban, cómo podíamos llegar, ¿sí? Con estas propuestas desde la formación y que tuvieran significatividad en este contexto, cómo hacer llegar también estas propuestas, porque tuvimos una importante deserción al no tener todas las mismas posibilidades de los dispositivos tecnológicos, de la conectividad, poder acceder a ellos. En estos consejos, bueno, nos fuimos preguntando cómo desarrollar esta práctica en los entornos virtuales, cómo hacíamos este despliegue, este abordaje y poníamos en tensión esta teoría y práctica. Y siempre estaba esta ilusión de que, bueno, no volvimos en marzo, teníamos que poner en marcha esta propuesta. Teníamos también el sueño de que volvíamos en el segundo cuatrimestre, si hacíamos todo este abordaje teórico, pero no podíamos desvincular o hacer este abordaje de la teoría de la práctica que tenían que ir de esta mano. Era posible pensar esta práctica en terreno sin cuerpo presente en el campo. Era posible acreditar el espacio de la residencia pedagógica en este marco de la virtualidad. Bueno, fueron múltiples interrogantes que se nos fueron planteando y a su vez fueron muy desafiantes porque también se planteaban estos posicionamientos epistemológicos en cuanto a cómo concebíamos a la práctica en este contexto. Y también era otra de las realidades que cada instituto en la provincia tenía su particularidad, su realidad que los atravesaba, y no era menor la particularidad de cada profesorado.
¿sí? La mayoría tiene el profesorado de educación primaria, otro está el profesorado de educación física, el de artes visuales, el de teatro, el de la matemática. Entonces, bueno, teníamos que contemplar todas estas variables. Y lo interesante de este espacio, bueno, que también estuvieron participando como referentes de cada instituto, un profesor del campo de la práctica, en donde también recuperaba esas voces de los equipos docentes, y aparecían múltiples, digamos, posicionamientos en esto de que hay quienes consideraban que la práctica se producía en esta interacción de los sujetos en los contextos reales, que la presencialidad era irrenunciable para aprender este oficio de ser docente, la necesidad de la configuración de los espacios áulicos para el desarrollo de las prácticas. Esto también nos llevaba a pensar una acreditación parcial o en un periodo presencial a futuro con la práctica en terreno. Y bueno, en todas estas cuestiones, siempre desde el Instituto de Luz Beltrán y el equipo de profesores de la práctica de los 3 profesores, de profesorado, tenemos de primaria, historia y geografía, coincidíamos en lo que planteaba Greco, ¿no es cierto? Esto que el aula física no es sustituible, no se reemplaza por nada para desarrollar estas prácticas. Pero bueno, es este contexto que hoy nos atravesó el sistema educativo, a lo cual teníamos que dar respuesta y dar continuidad con las herramientas que teníamos, y pensando siempre en esto lo que nos planteaba el diseño curricular, esta práctica social transformadora, que va en relación con los procesos históricos y sociopolíticos, y que son las prácticas que dan sentido a una sociedad y recupera el sentido profundo de la enseñanza en los diferentes contextos. Por ello que, bueno, considerábamos, más allá de todas las adversidades, de que era una oportunidad y era un desafío de poder garantizar en clave de derecho al estudiante, de poderle garantizar estas prácticas. Entonces, es así que en estos espacios de profundos debates nos propusimos también, que fue planteado desde la dirección de nivel, elaborar, hacer una escritura, digamos, una escritura narrativa en la que cada ICDC, cada equipo también pudiera escribir estas voces. Y en función de esto, lo que logramos en un tiempo fue lograr un marco normativo que desde allí la DES, bueno, impulsó una resolución que fue la 3321, en la que le daba este marco legal de poder desarrollar las prácticas y acreditarlas a los estudiantes. Bueno, y en función de esto yo les contaba cómo fue todo este proceso, porque también tuvimos un trabajo muy intenso al interior de los institutos, teníamos encuentros semanales con todos ellos para poder plantear estos dispositivos y estas propuestas que nos permitieran llevar adelante este trabajo de campo en esta virtualidad, digamos, forzosa. Y bueno, en nuestra escritura también tenemos la voz de la docente Noelia, que ella estaba en ese momento, y bueno, es parte de esta propuesta que hoy no está presente, cómo fueron desde el área planteando y definiendo estos dispositivos para que los estudiantes pudieran llevar estas prácticas en terreno, cómo reconfigurar estos dispositivos que se trabajaban en la presencialidad, y abordarlo en esto, que el aula como espacio físico se representaba en ese 2020 simbólicamente en un grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde teníamos a niños de escolaridad primaria, de 1º a 7º, en donde también estaban las familias. Entonces, bueno, esto fue posible al trabajo en equipo, en red que pudimos hacer entre la institución formadora, las escuelas asociadas, los docentes coformadores, que sin ello, sin esta pata no hubiese sido posible sostener. Por eso revalorizamos ese rol, ese trabajo, esa disposición que se hizo, que hubo mucho compromiso para que nuestras estudiantes pudieran, digamos, atravesar y también desafiar esta residencia pedagógica en este contexto que nos tocó atravesar.
Y bueno, yo ahora le voy a dar la voz a Eliana, que ella va a contar cómo lo vivenció como estudiante, y después compartirles también la docente coformadora, que tenemos su mirada y su vivencia en esta experiencia. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Eliana, yo soy profe Nobel de Educación Primaria y tal como señaló Vanessa, el IFDC Luis Beltrán nos dio la oportunidad, nos permitió hacer prácticas de una manera diferente a la que conocemos para dar cuenta de otras prácticas que este mundo de gran incertidumbre presenta. El tiempo pandémico no fue un tiempo de ocio, sino que fue un tiempo para pensar y repensar desde otras miradas, un tiempo que nos interpeló y nos interpela, y por eso mismo fue valioso como oportunidad para generar experiencias. Llenar este tiempo, no se trata de llenar este tiempo con algo que luego dejaremos de lado, se trata de un tiempo otro, que nos ofrece su propio desafío para formar, para formarnos, para permitirnos pensar aquello que habitualmente no nos permitimos. Y bueno, el último escalón del primer nivel se había desbloqueado, las puertas de residencia pedagógica se habían abierto y era momento de pensar la práctica con otros lentes. Confieso que infinidades de sensaciones sacudieron mi transitar, nerviosismo, entusiasmo, desafíos, pero bueno, nos sumergimos en una realidad educativa que tampoco se alejaba mucho de lo que yo me había imaginado. Nuevas formas de enseñar y aprender, nuevos vínculos, dudas, preguntas, docentes en reinvención, comenzábamos a corrernos del aula tradicional. Bueno, mi trayecto de residencia tuvo lugar en una escuela primaria de la localidad de La Marca, de la provincia de Río Negro. Me sumergí en una escuela que estaba llevando adelante una educación en la distancia y en emergencia, como sostiene María Fernanda Foresi. Y frente a ello es imprescindible pensar al trabajo docente como un trabajo construido y sostenido con otros y otras, y por otros y otras. Y en esa construcción colaborativa se escuchaba mi voz, que era recibida por un grupo afectuosos docentes y directivos que rápidamente me incorporaron a su grupo de trabajo. Y en este intercambio, en esta construcción del saber pedagógico, fuimos creando propuestas para llegar a todos y todas los y las estudiantes desde la pedagogía de la amorosidad y del cuidado, ¿no? Y aquí me gustaría valorar y reconocer esa disponibilidad, ese trabajo en equipo, esa linealidad entre la docente coformadora, mi tutora, mi compañera pedagógica, porque gracias a ello yo pude construir mi experiencia respetando mi posicionamiento epistemológico, pedagógico, didáctico, y eso también es algo para destacar. Y para dar cierre, estoy convencida de que este trayecto de residencia en pandemia fue un desafío, pero también fue una gran oportunidad para todos y todas los y las residentes que hoy somos profes nobles en educación primaria. Así que muchas gracias y bueno, le doy la palabra a Vane si quiere cerrar. Sí, gracias Eli. Y también queríamos compartir la voz de Natalia, que fue la coformadora. Ella planteaba que bueno, ese 2020 fue muy diferente a otros años, si bien ella había recibido ya estudiantes, la manera de dar clases ha generado cambios en la manera de enseñar y aprender. ¿Qué es lo que les significó el trabajar en este equipo con la institución formadora y a ver un momentito. Bueno, todo lo que le implicó este trabajo con la institución formadora, con el equipo de la práctica, los profesores del campo de la formación específica y las estudiantes. En primer lugar, el conocimiento que las estudiantes pudieron aportarle a su práctica con respecto al uso de las TIC fue muy enriquecedor. Acá tuvo que aprender todo aquello que no sabía, desde hacer una videollamada, de utilizar distintas plataformas para conectarse, cómo proponer actividades que lleguen a ese niño, a esa niña y a esas familias que estaban detrás,
cómo poder recuperar y poder sostener esta comunicación. Entonces, esos conocimientos que las chicas brindaron con respecto al uso de las TIC, le permitió poder implementar diferentes estrategias y poder llegar a las familias, lo cual provocó y motivó en ellas interés por las propuestas que llegaban. Entonces ella plantea esto, ¿no es cierto?, de que el aporte que hicieron las estudiantes residentes fue muy significativa en sus formas de hacer, de poder dar continuidad pedagógica a esos niños que tenía en ese momento. Y bueno, como para cerrar, nosotros concluimos en que a este contexto, a pesar de todas las adversidades, como una oportunidad para crear conocimiento sobre la enseñanza y el trabajo docente en este contexto actual. Coincidimos, como lo plantean varios autores, que la educación a distancia nunca reemplazará aquello que sucede en el aula, que esta pandemia vino a interrumpir y promover un ciclo lectivo que a su vez llevó a reinventarnos y buscar nuevas maneras de encuentro a partir de las limitaciones y posibilidades, y en un marco de perspectiva de derecho de los estudiantes a la continuidad pedagógica de su formación docente. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Bien, compartimos todas las experiencias, agradecemos el traerlas, el poner las preguntas que nos van surgiendo en este hacer en nuestros espacios de práctica, recuperar voz de los coformadores, de los estudiantes. Digo, tal vez alguien se quedó con ganas de agregar algo, alguna pregunta, alguna resonancia, alguna cuestión que seguimos pensando a partir de escucharnos. Pensaba en esto de lo interesante de ir entrelazando, ¿no?, a quienes van transitando, no solo la escuela, sino los institutos de formación, los otros ámbitos educativos, ¿no?, que se hacen presente y que de alguna manera fueron como emergiendo con gran fuerza en el tiempo de pandemia o en este tiempo de excepcionalidad que transitamos desde marzo del 2020, y que nos fueron como acercando, pienso yo, a los institutos formadores, o eso fue una de las cuestiones que vivimos y experienciamos como equipo, ¿no?, acercando esa realidad que estaba presente y que de alguna manera, por algún tiempo, no la habíamos visto con este sentido formativo, ¿no?, que no la habíamos recuperado con ese espacio de formación necesario para poder acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, estos nobles docentes, ¿no?, que se iban a, bueno, insertar laboralmente en un mundo de excepcionalidad. Entonces, ¿cómo se van entrelazando, no? Una de las cuestiones o de esos desafíos que emergía, que mientras veníamos escuchando los relatos, era, bueno, ¿qué pasa con las familias, ¿no?, en este contexto? Y cómo de alguna manera tuvimos que volver a refundar nuestros lazos con las familias. ¿Y qué pasa en ese diálogo que se estableció entre la escuela y la familia con los institutos formadores? ¿Cómo entramos, ¿no?, en escena? Y con las otras instancias, en nuestro caso desde la experiencia en el Juan, desde Bahía Blanca, con el Centro Vicentino, bueno, con otros espacios educativos propios de la educación no formal que se volvieron vitales en el sostenimiento de las trayectorias de las infancias. Entonces, desde ese lugar, bueno, me parece súper interesante la trama, ¿no?, que se fue entrelazando. Y que todas las experiencias, bien visibles, bien distintas, fueron trayendo, ¿no?, en sus diálogos, en sus voces, estas cuestiones. Bueno, particularmente en nuestro caso nos sucedió que nosotras siempre, digamos, las familias estaban más ligadas al campo del terreno de la práctica, y cuando surgió trabajar con una institución que era otro contexto, que estaba en una distancia diferente, que no podíamos acercarnos a conocer,
también nos planteamos esta relación ahora con las familias que en educación especial eran, digamos, mediadores de los procesos de enseñanza. Así que también nos desafía a nosotras como equipo el hecho de ponernos a pensar qué herramientas tendrían que tener nuestras estudiantes para llevar a cabo dispositivos que fueran eficaces en esa enseñanza mediada por estas familias que acompañaron. Y ahí surgió, por ejemplo, la realización de cuadernillos, la realización de equipos de materiales didácticos para enviar, para acercar a las familias. Entonces a nosotros también nos resultó un desafío poder acompañar a nuestras residentes en esta mediación que ahora proponía la enseñanza remota. Nosotras creemos que, digamos, fue garantizado el proceso porque tuvimos siempre, digamos, como potencial la conectividad y el equipamiento de las familias. Eso nos permitió llevar adelante las prácticas de enseñanza de nuestras residentes. Hacerse presente en hogares que estaban lejos de lo que era nuestra sede y de lo que era, digamos, nuestra zona de escuelas asociadas. La verdad que fue una experiencia muy exigente para nosotras en el acompañamiento y para nuestras residentes, el poder llegar a estas familias y a estos estudiantes, pero no por eso fue, digamos, menos significativa en el aprendizaje. Creo que nuestras estudiantes pudieron recuperar mucho e insertarse hoy con nuevas prácticas de enseñanza que antes en otros ciclos lectivos no habíamos tenido. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más de lo que vivimos y de las dificultades que tuvimos que sortear, ¿no? Por ejemplo, no sé, el hecho de decir, bueno, vamos a mandar una encomienda y llegábamos al correo y estaba cerrado porque los empleados del correo tenían COVID, entonces, bueno, a ver cómo podíamos hacer para que esta encomienda llegara en tiempo, en forma. Nosotras no quisimos traer imágenes porque como eran 10 minutos y nos parecía súper acotado el tiempo, pero por ejemplo hay una foto que hasta un patrullero de la policía acompaña porque se rompe la tráfico de la escuela, un policía acompaña a un asistente educacional a llevar, digamos, la encomienda de nuestras estudiantes a los hogares de los chicos y hacer este vínculo tan importante que después se reforzaba a través de las llamadas, de los videos. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Sí, por ahí sumar en esto, bueno, como todo lo significativo que tuvo para nosotras la construcción de estos equipos interinstitucionales con escuelas, con equipos que no conocíamos, ¿no? Porque por ahí nos pasa en la cercanía de nuestra zonal que muchas de quienes son coformadoras han sido estudiantes del instituto en otros años, entonces hay como también ahí otras relaciones, ¿no? que están sostenidas por vínculos temporales, por haber compartido el mismo espacio. Acá era construir una relación desde cero, que partía desde el compromiso común, ¿no? Como de comprometernos a formar, de hacer una oferta valiosa para estas residentes y de la confianza mutua, ¿no? Como que siempre estuvo esta cuestión de la predisposición y del trabajo en conjunto, partiendo de la confianza, y eso nos parece como muy, o ha sido para nosotras muy valiosa, esto que traía Samantha al cierre de nuestro trabajo. Este año nosotras tuvimos 2 residentes que aún en el contexto de regreso a la presencialidad en nuestra provincia, ellas hicieron su residencia en esas escuelas de zona atlántica, adaptando, ¿no? Como el formato, porque la escuela nos pidió seguir formando parte de este equipo. Y eso es como súper interesante, digamos, ¿no? Como este trabajo de hormiga que decimos que hacemos desde el área de prácticas y de los institutos, y convocar a las escuelas y que quieran estar y que nos hayan pedido y que reconozcan que era valioso, ¿no? Como trabajar en conjunto y seguir formando parte de un equipo, para nosotras fue muy enriquecedor y fue como una devolución, ¿no? Como del trabajo hecho. Y esta sería como una perlita,
una de las residentes del año pasado, cuando ella finaliza su trayecto, desde el equipo de la escuela la invitan a que se mude a San Antonio. Justamente traen esto de la formación específica, que en la zona no hay docentes de la modalidad, no hay muchas. Entonces le empezaron a decirle, te queremos acá, queremos trabajar con vos, queremos que seas parte de nuestro equipo. Además esto, ya sos parte de nuestro equipo. Le ofrecieron ayudarla a organizarse buscando casa. Bueno, finalmente Sabrina, que es esta estudiante, ex estudiante, actual colega, está trabajando y viviendo en San Antonio, o sea, finalmente se mudó. Y pensar ahí también, ¿no?, cómo los trayectos formativos muchas veces impactan en nuestras trayectorias vitales y permiten pensarnos en proyectos, ¿no? Como proyectos de vida, como en este caso, de migrar dentro de la provincia, pero ir a otra zona, desarrollarse como docente de la modalidad en un espacio donde no hay muchas docentes de la modalidad, y asumiendo otro desafío, ¿no? Y esto de saber que hay un equipo que te está esperando, que nos parece también como muy grato compartirlo. Se la llevaron al final. y a las de este año también les están ofreciendo que migren. Sí, por eso tan interesante esta idea de hacer puentes, ¿no? Y de crear redes significativas, porque estas redes significativas no quedaron circunscriptas en el ciclo lectivo y en la tarea, sino que fue trascendiendo más allá de lo que nosotras en un primer momento como dispositivo habíamos pensado y pusimos en marcha. Y bueno, y como dice Tamara, este año con igual suerte ya están pensando en proponerle a 2 de nuestras estudiantes también la misma posibilidad, ¿no? De que puedan migrar a esa zona, de que puedan ir con todos sus saberes y con toda esta especificidad que tiene nuestro profesorado dentro de la provincia a trabajar y a formar parte de otros equipos institucionales. Bien, no sé si hay alguien más que quiera compartir algo, comentar algo, digo, pensando en esto de los desafíos en el campo de la práctica para este tiempo que viene, ¿no? Que sigue siendo tiempo distinto, tiempo nuevo, digo, poder seguir pensando en estos dispositivos y en estos sentidos que ponemos en juego en las prácticas. No sé si alguien quiere compartir algo más. Si no, vamos a ir cerrando, no sé, aquí. Bueno, valoramos y agradecemos el compartir un sábado a la mañana, ¿no? Digo, con todo lo que eso significa para nuestro oficio, para nuestra tarea, convencidos en que el compartir las experiencias las hacen más potentes, ¿no? Nos permiten volver a mirarlas, preguntarnos, ¿por qué no tomar ideas de otras experiencias que fuimos escuchando, ¿no? Me parece que en ese sentido estos espacios tienen esta posibilidad o son una herramienta para fortalecernos y que sin dudas es en la construcción colectiva, ¿no? Digamos, las cuestiones toman fuerza cuando es entre varios. Así que bueno, no queda más que agradecer en nombre de la red, del equipo organizador, ¿sí? Digo, por allí vamos, todo muy rico, muy enriquecedor. Bueno, gracias por la convocatoria, sí, a participar y muy contentas, y como decimos, nos vamos también con las otras experiencias y los otros saberes, como pensando de vuelta qué otras cuestiones podemos ir recuperando de nuestras colegas como para seguir pensando en los dispositivos de formación. Sin dudas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Que les vaya muy bien. Nos vemos.
Gracias. Gracias por la invitación.